viudo millonario revela un secreto extraordinario de su niñera, que transforma su vida para siempre. La mansión de Alejandro era un vasto silencio cargado de recuerdos. Cada habitación hablaba de una vida que había sido, decoraciones lujosas que no lograban cubrir la tristeza impregnada en sus paredes. Él, un hombre de 50 años, exitoso en su carrera, pero un completo fracaso en su vida personal, se encontraba atrapado en un torbellino de nostalgia. Desde la muerte de su esposa, su vida había sido un ciclo interminable de lujos vacíos y anhelos silenciosos. Con cada rayo de sol que iluminaba su hogar, recordaba las risas de sus hijos y el calor de los momentos compartidos. La riqueza no lo llenaba. Su madre siempre le decía que la verdadera riqueza estaba en los lazos familiares, pero esos lazos se habían desvanecido. En días de crisis de salud, la angustia lo llevó a buscar ayuda, una decisión que cambiaría el rumbo de su existencia. Contrató a Marisol, una niñera de 30 años cuyo rostro reflejaba una mezcla de determinación y esperanza. Marisol llegó como un estallido de energía en su vida. Su habilidad para conectar con los niños lo impresionó desde el primer día. Las noches de cuentos, donde relataba las historias de amor y perseverancia de la familia, penetraban su corazón como un susurro en el viento, llenándolo de recuerdos que había tratado de ocultar. Sin embargo, con esta nueva presencia en su hogar, comenzó a experimentar una batalla interna. La conexión que construía con Marisol en un inicio le ofrecía una chispa de luz, pero, al mismo tiempo, la presión de lo que la sociedad esperaba de él lo asfixiaba. La juventud y el entusiasmo de Marisol desnudaban sus miedos, levantando viejos rencores que nunca había confrontado. ¿Acaso era correcto que una mujer de su posición social se acercara tanto a su esfera personal? La pregunta lo atormentaba y cada día su desasosiego aumentaba. A cada instante sentía que se le cerraba el pecho, su mente aceleraba con pensamientos contradictorios. Al mirarla, no solo veía a su niñera, sino un espejo que reflejaba sus propias limitaciones. Cuando los días pasaron, Alejandro se vio enfrentado a un dilema. ¿Debería dejar de lado su mundo de opulencia por esta amistad genuina y lo que representaba Marisol? La idea lo inquietaba. En momentos de reflexión, era un constante tira y afloja entre el deseo de aferrarse a lo que conocía y la necesidad de cambiar. Y así, mientras su mente luchaba, su corazón gritaba ruidosamente. Pero una revelación inquietante se acercaba a largo plazo, una que podría desestabilizar el delicado equilibrio que había mantenido a duras penas. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El momento culminante se aproximaba. Una crisis familiar emergió repentinamente, sacudiendo la mansión. Al enfrentar sus propios miedos y deseos, Alejandro se enfrentó a Marisol en una conversación que transformaría su vida. La tensión era palpable. Él debía elegir: seguir atrapado en su mundo o abrirse al cambio que ella representaba. La presión se intensificaba, su corazón latía con desesperación. Lo que estaba en juego no era solo su futuro, sino el bienestar de aquellos que amaba. ¿Optaría por aferrarse a su ego o dejarse guiar hacia una nueva vida llena de amor? La decisión aguardaba, suspendida en el aire, mientras las sombras de su pasado amenazaban con consumirlo. Alejandro se sentó a la mesa. La madera pulida resaltaba bajo el brillo de las lámparas, pero la calma de aquel entorno no reflejaba su tumulto interno. La conversación con Marisol había dejado una herida fresca, y ahora debía decidir cómo enfrentarse a la tormenta que se avecinaba. Por fuera parecía sereno, pero por dentro una mezcla de miedo y deseo luchaba por hacerse notar.
El aire estaba denso, los recuerdos de su esposa llenaban su mente. Eran sueños de un futuro compartido que nunca se materializarían. Había prometido ser un padre presente, un esposo amoroso, pero las cargas del pasado se habían convertido en muros impenetrables. Ahora, frente a Marisol, tenía la oportunidad de derribar esos muros, aunque el precio podría ser alto. Marisol, ajena a su conflicto interno, lo había invitado a reflexionar sobre lo que realmente significaba la conexión humana. Esa noche, mientras los niños dormían, sus palabras lo habían sacudido. Ella había abierto una puerta que pensaba sellada para siempre. ¿Por qué temer a la felicidad, Alejandro?, había preguntado con una voz suave pero decidida. Esa pregunta resonaba dentro de él, empujándolo hacia una opción que nunca había considerado. Un nuevo día amaneció, y con él la lucha se intensificó. Alejandro decidió que era el momento de analizar sus emociones profundamente. Con un cuaderno en mano comenzó a escribir sus temores, sus anhelos. Cada palabra parecía liberar un poco de la presión que abrumaba su pecho. Reflexionó sobre su infancia, las expectativas que había enfrentado y cómo esas expectativas actuales lo mantenían atrapado en una vida que no elegía. La escritura, más que un mero ejercicio, se convirtió en un acto de sanación. Las visitas regulares de Marisol comenzaron a incorporar momentos de reflexión. En sus charlas, él empezó a cuestionar su realidad. ¿Era realmente feliz? ¿Albergaba una necesidad desesperada de aferrarse a lo que conocía? ¿O había espacio para transformar su vida? Cada conversación lo empujaba más al abismo de la autoexploración. Comenzaba a ver vislumbres de un futuro sin miedo, un futuro que prometía autenticidad. El reto se presentaba no solo en su relación con Marisol, sino en su capacidad para permitirse ser vulnerable. Su ego era un compañero persistente, recordándole que la vulnerabilidad era una señal de debilidad. Sin embargo, la fortaleza que él había atribuido a su experiencia era cuestionada. La pregunta se planteaba: ¿podía abrirse a la posibilidad de cambiar y arriesgarse al dolor que podría acompañarlo? Mientras tanto, la tensión en la casa aumentaba. Los problemas familiares demandaban su atención, y cada vez más se sentía atrapado entre lo que debía hacer y lo que realmente deseaba. Alejandro se encontraba en un punto de inflexión, donde la presión de su pasado luchaba contra el impulso de su futuro. La perspectiva de perderse a sí mismo en las expectativas de los demás lo inquietaba. La culminación de sus reflexiones llevó a un descubrimiento sorprendente. Marisol no solo había iluminado su camino, sino que también había apoyado su crecimiento personal. El simple acto de estar presente había reescrito el modo en que Alejandro veía las relaciones en su vida. Sin embargo, el gran dilema estaba aún por llegar. ¿Podría Alejandro arriesgarlo todo por la autenticidad que comenzaba a vislumbrar, o sucumbiría al miedo de lo desconocido? Mientras luchaba con la decisión de abrir su corazón, un mensaje inesperado llegó a su teléfono, amenazando con desestabilizarlo todo nuevamente. La naturaleza de ese mensaje podría cambiarlo todo. ¿Sería un golpe que lo haría retroceder o una oportunidad para avanzar aún más? La incertidumbre se cernía sobre él, presionando para que finalmente tomara una decisión que transformaría su vida por completo. El brillo de la pantalla iluminó el rostro de Alejandro mientras leía el mensaje. Era de un abogado desconocido que afirmaba tener información sobre la herencia de su fallecida esposa. La incertidumbre se adueñó de él. Si bien la herencia no había sido su prioridad en los últimos meses, la posibilidad de conocer detalles que habían estado ocultos lo llenó de inquietud. Este mensaje no solo podría ofrecerle un cambio en su situación económica, sino también un nuevo capítulo en su vida. Decidió que debía actuar con cautela. Con el cuaderno todavía en mano, empezó a pensar en lo que realmente quería lograr. ¿Esperaba comodidad económica o había algo más profundo que deseaba descubrir? La verdad sobre su esposa había sido un tema espinoso, lleno de heridas y secretos. Había pasado años tratando de entender lo que había perdido, y ahora sentía que ese mensaje representaba una bifurcación en su camino. Mientras las horas pasaban, Alejandro se sintió arrastrado entre el deseo de obtener respuestas y el miedo de lo que esas respuestas podrían implicar. Marisol había sido un faro en su vida, pero el eco del pasado era difícil de ignorar.
Se preguntó si decidir abrir la puerta a estas nuevas revelaciones lo llevaría a la sanación o a un dolor renovado. Era un dilema existencial. Al día siguiente, se reunió con el abogado en un café acogedor. La tensión se palpaba en el aire, y cada sorbo de café parecía cargar con la gravedad del momento. Cuando el abogado comenzó a hablar, Alejandro se dio cuenta de que cada palabra era un escalón hacia un abismo. Se mencionaron documentos, propiedades y una suma considerable de dinero. Pero, junto a ello, algo más. Una carta escrita por su esposa días antes de su muerte. Sus manos temblaban al sostenerla. Cuando finalmente se permitió leerla, las lágrimas llenaron sus ojos. La carta no solo hablaba del amor que sentía por él, también de sus propios miedos y aspiraciones. Su esposa, en su última voluntad, le instaba a que no dejara que su vida se convirtiera en un recuerdo, en un eco de lo que habían vivido juntos. Le pedía que buscara su propia felicidad y que liberara a su corazón del pasado. Las palabras resonaron fuertemente en Alejandro. La presión que sentía en su pecho comenzó a desvanecerse, como si un peso invisible se hubiera levantado. Ahora sabía que su esposa había querido lo mejor para él, incluso después de su muerte. Esa revelación lo confrontó con una realidad que nunca había considerado. La búsqueda de su propia felicidad no era una traición a la memoria de su esposa, sino un homenaje a lo que habían compartido. Dejando atrás el ruido del café, se sentó en su coche y reflexionó sobre el significado de esas verdades. Eran la invitación que había estado esperando para romper sus cadenas, una oportunidad para reescribir su destino. Marisol había instado a Alejandro a buscar la felicidad. Su esposa le estaba dando un último empujón hacia la autenticidad. Al volver a casa, su mente se llenó de nuevas posibilidades. ¿Cómo podía integrar esta revelación en su vida ya transformada? ¿Era el momento de abrirse aún más a Marisol y dejar que su confianza floreciese? No obstante, una sombra seguía presente. ¿Qué otras sorpresas ocultaba su esposa en la herencia? A medida que la curiosidad se apoderaba de él, Alejandro sintió que la vida le ofrecía una elección inminente: seguir aferrándose a sus miedos o abrazar el riesgo de vivir plenamente. Se dio cuenta de que la transformación que anhelaba estaba al alcance de su mano, pero requeriría una valentía que aún no sabía si poseía. La pregunta que lo seguía en cada rincón de su mente se volvía más inminente. ¿Sería capaz de enfrentarse a lo desconocido, a los secretos de su pasado, para construir un futuro que realmente le perteneciera? Era hora de tomar decisiones. Y en ese preciso instante de indecisión, un nuevo mensaje llegó a su teléfono. Esta vez era de Marisol y contenía una propuesta que podría cambiarlo todo nuevamente. Alejandro se quedó mirando la pantalla de su móvil, inquieto. La propuesta de Marisol apareció en el centro de su mente, erigiéndose como un faro de esperanza en medio del ocaso emocional que había vivido tantos años. ¿Te gustaría salir a cenar esta noche? Necesito hablar contigo sobre algo importante. Las palabras resonaron con una intensidad que iba más allá de un sencillo encuentro. La significación de esa invitación exploró nuevas dimensiones en su interior, revelando un laberinto de posibilidades. Mientras se preparaba para la cena, su mente navegaba entre el recuerdo de la carta de su esposa y la emergente conexión con Marisol. Había un hilo de continuidad en sus emociones, un tejido que entrelazaba el pasado reciente con el presente. Él no solo anhelaba escuchar a Marisol, lo que empezaba a florecer dentro de él era un deseo de compartir su vida, de abrir espacios vulnerables y auténticos. Sin embargo, esa idea estaba cargada de temor. Abrirse significaba asumir riesgos, enfrentarse a un futuro incierto. La cena tuvo lugar en un pequeño restaurante que había sido su lugar favorito con Marisol. A medida que se sentaban, la iluminación tenue creaba un ambiente casi mágico, aunque la tensión era palpable. Cuando el mesero tomó su orden, Alejandro sintió que el tiempo se detenía. «Marisol, hay algo que quiero compartir contigo», comenzó, pero Marisol levantó la mano pidiendo la palabra.
Antes de que empieces, dijo con una mirada decidida, quiero que sepas que he estado pensando en lo que está pendiente entre nosotros. No solo soy tu amiga, Alejandro, siento que podemos ser algo más. Esta declaración desató una sacudida en su interior. Por un lado, era lo que siempre había anhelado, pero por otro, el eco de su pasado lo mantenía cautivo. Alejandro se debatía entre la felicidad que esa revelación podría traerle y la pesada carga de la historia que aún lo seguía atando. Debo admitir que tus palabras me tocan profundamente, pero hay cosas que necesito resolver dentro de mí antes de pensar en nosotros, le respondió con sinceridad. La preocupación cruzó el rostro de Marisol, pero en sus ojos había una chispa de comprensión. A medida que avanzaba la cena, sus conversaciones fluctuaron entre risas y momentos de profundo silencio. Cada palabra revelaba una intimidad que apenas comenzaba a brotar. Alejandro, sin embargo, no podía evitar que su mente se asombrara con la revelación que había recibido de su esposa. La carta había abierto una ventana hacia la aceptación y el perdón, pero ahora su corazón lidió con un dilema. ¿Debería dejar que su pasión por Marisol madurara o aún estaba demasiadamente íntimamente atado a su pasado? Mientras sus platos eran retirados y el postre llegaba, Alejandro decidió que era el momento de compartir la carta. Las palabras con las que su esposa lo había guiado hacia un nuevo capítulo de su vida merecían ser honoradas. Marisol, tengo algo que quiero mostrarte, dijo, sacando el papel arrugado de su bolsillo. El rostro de ella reflejó curiosidad y sorpresa a medida que comenzaba a leer. Tras una silenciosa lectura, Marisol lo miró fijamente, con lágrimas en los ojos. Las palabras de la difunta esposa resonaron en su propia experiencia y emociones. Tu esposa quería que fueras feliz, Alejandro. Es un momento para ti, no te encadenes a algo que ya no existe. Le aconsejó suavemente. La conexión se intensificó y una decisión interna zozotó en el corazón. Corazón de Alejandro. Cuando terminaron la cena, se sintió más ligero. Sin embargo, la noche aún le guardaba un misterio. Cuánto más había por descubrir de su herencia y, sobre todo, de su conexión con Marisol. Mientras se despedían, Alejandro entendió que la transformación que anhelaba era una travesía de autodescubrimiento. Cada decisión contaba. La pregunta que lo mantenía alerta ahora se había expandido. Además de los secretos de su esposa, ¿qué secretos ocultaba su propio corazón? La gota de incertidumbre se convirtió en un torrente de acción, dejando claro que el próximo paso en su camino no solo dependía de su pasado, sino de la audacia que estaba dispuesto a mostrar. Así, con un nuevo resplandor de propósito, se apartó de Marisol entre la luz de la noche, sabiendo en el fondo que su vida estaba a punto de cambiar en formas que no podía siquiera imaginar. El desafío a su crecimiento personal estaba por llegar. ¿Podría enfrentarse a los secretos de su herencia para abrirse por completo a lo que el futuro podría traer? Alejandro caminaba por las calles iluminadas de la ciudad, la brisa nocturna acariciaba su rostro, pero el aire frío no podía hacer que su mente se despejara. Cada paso resonaba como un eco en su interior, llamándolo a enfrentar el abismo de su propia historia. La cena con Marisol había sido un hito, un punto de partida hacia algo que ni él mismo podía comprender completamente. A pesar de la sensación de liberación que había experimentado, una sombra de duda lo rodeaba, oscureciendo su camino hacia lo desconocido. Ese mismo sentimiento lo condujo a su departamento, donde sus muebles vacíos parecían reflejar el eco de una vida que había quedado atrás. Se sentó en el sofá, recordando las palabras de Marisol, su mirada seria y comprensiva. Es tiempo de ser feliz. Esa frase resonaba repetidamente como un mantra, pero la felicidad le resultaba un concepto ajeno, casi etéreo. ¿Acaso merecía buscarla nuevamente? El peso del duelo aún caía sobre él como un abrigo pesado. Al abrir la carta de su esposa por tercera vez en la noche, sus ojos se detenían en la frase que lo había alcanzado. Vive plenamente, Alejandro. La vida a la que ella se refería ahora parecía una tarea monumental. Sin embargo, en el fondo de su ser, algo comenzaba a despertar, una chispa de determinación que no había sentido en años. Era hora de enfrentarse a sus raíces, de descubrir lo que realmente significaba el legado que había heredado de su familia.
La decisión estaba clara. Al día siguiente, emprendería un viaje al pueblo de su infancia, el mismo que había abandonado para buscar nuevas oportunidades en la ciudad. Allí, las viejas historias encerraban secretos que podían cambiar su percepción de quién era y de quién podía llegar a ser. Ese viaje no sería solo una visita, significaba un retorno a sus orígenes, un paso hacia la reconciliación con el pasado que había huido durante tanto tiempo. La mañana llegó con una luz que iluminaba sus metas, y él se preparó sin ningún tipo de titubeo. La carretera lo llevó a un mundo que había quedado diferente, pero sus recuerdos lo guiaban. La visión del viejo caserón familiar trajo a su mente momentos felices, entre risas y juegos, así como heridas que parecían haberse cerrado pero nunca sanadas por completo. Lo que le aguardaba en esos lugares era una intersección de su historia personal que podría definir su futuro. Una vez en el pueblo, comenzó a preguntar a los lugareños sobre el pasado de su familia. Cada respuesta era como abrir un nuevo libro lleno de capítulos olvidados. Un anciano, tras escuchar su nombre, lo miró con curiosidad y le ofreció una revelación que le dio un vuelco al corazón. Tu abuela guardaba un secreto, Alejandro, algo que cambió nuestras vidas y que puede cambiar la tuya también. Las palabras del anciano resonaban como un canto ancestral, una invitación irresistible a adentrarse en la historia que había permanecido oculta. Las horas siguientes transcurrieron entre descubrimientos y preguntas. Cada revelación significaba un paso más hacia el autoconocimiento. Sin embargo, él sabía que cada descubrimiento conllevaba su propia carga emocional, y esa carga era algo que debía enfrentar. Las viejas historias comenzaron a tomar forma en su mente, entrelazándose con sus deseos de crecimiento. Al caer la tarde, Alejandro se encontraba frente a una casa en ruinas, un símbolo tanto de su linaje como de los secretos que lo habían definido. Mientras se disponía a cruzar el umbral, una profunda sensación de inquietud le envolvía. Estaba a punto de descubrir no solo lo que había heredado, sino lo que podía significar para su propia vida y su futuro, con Marisol. ¿Estaba listo para enfrentar la verdad que su familia había escondido durante tanto tiempo? La pregunta giraba en su mente como un torbellino, impulsándolo hacia adelante mientras la puerta crujía. Era un paso hacia la transformación que había anhelado, pero también una confrontación con lo desconocido. Al cruzar aquella puerta, Alejandro comprendió que el tiempo de la verdad había llegado. El aire en el interior de la casa era frío y estancado, como si el tiempo se hubiese detenido en aquel lugar. Alejandro dio un paso hacia adelante, sintiendo la textura desgastada de la puerta al cerrarse tras de él. La penumbra envolvía cada rincón, y mientras sus ojos se ajustaron a la escasa luz, comenzó a distinguir viejas fotografías enmarcadas en la pared. Rostros familiares que parecían mirarlo con expectación. Eran sus raíces, una mezcla de recuerdos felices y secretos inconfesables. Se acercó a la primera imagen, un retrato de su abuela en su juventud, con una sonrisa que denotaba fuerza y determinación. La mujer que había luchado por mantener a la familia unida en tiempos difíciles. Su corazón latía con fuerza, la curiosidad y el miedo se entrelazaban dentro de él en una danza inquietante. Decidió explorar el resto de la casa. Cada habitación susurraba historias olvidadas. La cocina, aún con el aroma a especias impregnado en los muebles, parecía ofrecerle un refugio de sus recuerdos. Allí había compartido momentos con su abuela, risas y consejos llenos de sabiduría. Pero, ¿acaso ella le había ocultado algo sobre su propio legado? Mientras rebuscaba en los cajones, encontró un viejo diario que pertenecía a su abuela. A través de las páginas amarillentas, la escritura fluía con una claridad sorprendente. Cada línea parecía un hilo conectándolo con el pasado, revelándole la lucha de una mujer que había enfrentado adversidades. Sin embargo, algo cambió en su perspectiva cuando sus ojos se posaron en una entrada específica. El secreto que guardo puede cambiarlo todo, pero solo debe ser revelado en el momento adecuado. Aquella frase lo conmovió y lo llenó de inquietud. ¿Qué había hecho su abuela? ¿Qué conocimiento había considerado tan poderoso que había decidido guardar en silencio?
La búsqueda de la verdad se transformó en un llamado a la acción. Alejandro tomó una decisión. Necesitaba desenterrar lo que había sido ocultado y entender cómo ello podía influir no solo en su pasado, sino también en su presente y futuro. El valor de enfrentar esa sabiduría oculta superó su temor. Se dio cuenta que estaba listo para afrontar sus propios demonios y descubrir los secretos que atesoraba su linaje. Con el diario en mano, se sentó en la sala desmantelada, en la misma silla que su abuela había usado para narrarle cuentos de su infancia. Iba a leer con atención. Cada palabra se tornaba un paso más hacia su sanación. La narrativa de su abuela se entrelazaba con su propia historia, desdibujando las fronteras del tiempo. A medida que avanzaba, comenzaron a surgir emociones olvidadas, cuestionamientos de decisiones pasadas y sueños perdidos. Al terminar un capítulo del diario, se sintió diferente. Había comenzado a desmantelar el nudo de su incertidumbre. Pero, con cada revelación, también surgían nuevas preguntas que lo impulsaban a seguir buscando. ¿Quién era realmente su abuela? ¿Y qué significaba su legado para la vida que había construido en la ciudad? Al caer la noche y sus pensamientos quedarse danzando en su mente, una inquietud más profunda creció en él. Decidió que debía localizar a aquellos que conocieron a su abuela, personas que pudieran ofrecerle más detalles y una visión más amplia sobre su historia familiar. La verdad sobre su identidad y el secreto revelado no estaría completa sin sus voces. Pronto, Alejandro se vio en la necesidad de regresar al pueblo, de hacer preguntas que lo obligaran a salir de su zona de confort. Era un paso hacia lo desconocido, pero también un acto cargado de valentía y una promesa a sí mismo. ¿Qué más podría descubrir sobre su abuela? La noche se cerraba sobre él mientras su mente albergaba una creciente determinación. Era el momento de desentrañar la trama que había tejido su vida y encontrar el significado de su herencia. La búsqueda apenas comenzaba, y en el fondo de su ser, Alejandro sabía que lo que estaba a punto de enfrentar podría cambiarlo para siempre. De repente, un pensamiento le asaltó. ¿Y si ese secreto guardado de su niñera era la clave para curar las viejas heridas y construir su futuro con Marisol? La posibilidad le dejó una sensación de urgencia. El pasado de su familia amenazaba con colisionar con su presente y, al enfrentarlo, podría desafiar la historia que había pensado se había establecido. Estaba listo para descubrirlo, pero, a su vez, una pregunta persistía. ¿Estarían preparados todos para la verdad que podría salir a la luz? Alejandro se despertó con el sonido del canto de los pájaros filtrándose por la ventana de la casa de su abuela. La luz del día comenzaba a iluminar cada rincón, y, con una mezcla de ansiedad y expectativa, sabía que el viaje al pueblo se había vuelto inminente. A medida que sus pensamientos giraban en torno al secreto oculto, una frase resonaba sin descanso en su mente. Cuando buscas la verdad, debes estar preparado para lo que encuentres. Era un recordatorio de que el viaje podría ser tan complicado como revelador. Con la determinación en sus venas, se preparó para la travesía. Optó por una ropa sencilla, aquella que le permitía moverse con libertad, pero también lo conectaba con su infancia. Saliendo de la casa, sintió el aire fresco y vibrante, como si el mundo allá afuera aguardara su decisión. El viaje en auto fue rápido, aunque su mente vagaba entre recuerdos y cuestionamientos que nunca se había permitido plantear antes. Al llegar al pueblo, Alejandro se encontró con una atmósfera familiar, pero diferente. Los rostros de los vecinos pasaban ante él, algunos amigos de la niñez, otros desconocidos que habían compartido con su abuela. Decidido a solicitar información, primero se dirigió a la tienda de abarrotes, donde la dueña, doña Clara, lo había atendido en su infancia. Ella siempre había tenido un aire de sabiduría antigua, y confiaba en que podría ayudarlo a entender mejor a su abuela. Los ojos de doña Clara se iluminaron al reconocerlo. Sin embargo, cuando él le mencionó que deseaba hablar sobre su abuela y maliciosos secretos, el gesto de la mujer se tornó serio. «No todo lo que brilla es oro, Alejandro», le advirtió, y en su mirada se podía ver un cúmulo de historias restringidas por el temor al juicio.
Poco a poco, comenzó a sacarle información sobre su abuela, palabras que se convertían en retazos de un pasado que él desconocía, historias sobre decisiones difíciles, sacrificios hechos en secreto por el bienestar familiar. No obstante, el momento cumbre se alcanzó cuando doña Clara, tras una larga pausa, le habló de su niñera, la mujer que había estado presente en su infancia, siempre con una sonrisa y una docena de cuentos. Ella guardaba un secreto que pocos conocen. Lo que descubras puede cambiar la historia familiar para siempre, dijo la anciana, dejando que sus palabras se deslizaran como un eco en la mente de Alejandro. Aquella declaración encendió una chispa de curiosidad. Su urgencia en su interior. Decidió que debía buscar a la niñera, saber qué era eso que mantenía en silencio. Una vez más, se sintió empujado a salir de su zona de confort, a enfrentar no solo su pasado, sino también el de su familia. Las horas pasaron mientras él se adentraba en la búsqueda. Fue a la casa que ella había habitado, ahora vacía y olvidada. Recorría los pasillos de una memoria ajena, respirando la melancolía del lugar. En cada rincón había un trozo de historia, una carta olvidada o un objeto personal que le daba pistas sobre la vida singular de su niñera. Finalmente, encontró una carta, oculta debajo de un piso desgastado y empolvado. Con sus manos temblorosas la abrió. En su interior descubrió la verdad que había estado buscando, una revelación que resonaba con todo lo que había leído en el diario de su abuela. La conexión entre las dos mujeres era más profunda de lo que había imaginado. Mientras leía aquellas líneas, la emoción se apoderó de él, sintiendo que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. La revelación era un hilo dorado que conectaba su pasado con su futuro, y cada palabra lo empujaba a tomar decisiones que podían reescribir no solo su historia personal, sino también su relación con Marisol. El sol comenzaba a ponerse, proyectando sombras largas y alargadas que representaban sus dudas e inquietudes, mientras una nueva pregunta se cernía sobre él. ¿Estaba realmente listo para descubrir la verdad, por impactante que fuera? La intriga iba más allá de lo que podía haber anticipado, y las implicaciones de su hallazgo le llenaron de un miedo que se sentía como un gran peso sobre sus hombros. Mientras se alejaba de aquel lugar, la brisa lo envolvió, y con ella un pensamiento perturbador. ¿Y si la verdad que había descubierto todo lo cambiaba, pero también lo separaba de aquellos que más amaba? Alejandro sabía que el siguiente paso no solo sería doloroso, sino esencial. La búsqueda apenas había comenzado, y por primera vez en mucho tiempo comprendía que el camino hacia el autodescubrimiento y la reconciliación venía cargado de atrevimiento y dolor. ¿Estaría realmente listo para enfrentar la siguiente fase de su vida? El aire fresco que lo rodeaba parecía cargarlo de nuevas posibilidades, pero al mismo tiempo, cada paso que daba lo hundía en un mar de dudas. ¿Qué haría con la verdad que había encontrado? La gran revelación sobre su niñera lo inquietaba, sus implicaciones resonaban en su mente y su peso parecía crecer con cada instante. Necesitaba tomar decisiones, pero no podía evitar cuestionar si estaba preparado para asimilar el impacto en su vida, sus relaciones, especialmente aquella con Marisol. Mientras caminaba por las calles conocidas, el eco de las risas infantiles parecía llamarlo. Recordó a Marisol junto a él, jugando y corriendo en busca de nuevas aventuras. Pero ahora esa imagen se mezclaba con la realidad de la carta en su mano. La verdad era un arma de doble filo. Podía acercarlo a su familia o alejarlo para siempre. Esa noche, decide hablar con Marisol. Había sido su apoyo constante, y aunque ellos compartieron tanto, había aspectos de su vida que ella desconocía. La sinceridad era lo único que podía sostener su vínculo. Mientras aguardaba su llegada en la pequeña cafetería del pueblo, su mente giraba en torno a cómo transmitirle lo que había descubierto, sin que la carga del conocimiento le pesara demasiado. La confusión se apoderó de él al recordar las palabras de doña Clara. No todo lo que brilla es oro. Las opciones se entrelazaban como un complicado laberinto. Y si el secreto de su niñera lo conectaba con un pasado que él no estaba listo para enfrentar, con cada sorbo de café la desesperación aumentaba.
Si lo que le contara cambiara la forma en que Marisol lo veía, si la sorprendiera tanto como lo había sorprendido a él. Finalmente, vio a Marisol entrar. Su sonrisa iluminó el lugar, y él sintió el nudo en su estómago apretarse. Cuando se sentó frente a él, la amabilidad en su mirada lo animó a hablar. Pero cada palabra quedaba atrapada en su garganta, como un pez que lucha por liberarse. A medida que contaba la historia de su niñera y la carta que había encontrado, las reacciones de Marisol se borraban lentamente en confusión. «¿Qué quieres decir con que eso cambiará nuestra historia?», preguntó, y Alejandro se sintió atrapado entre la verdad y la posibilidad de perderla. «Lo que descubrí es más grande que nosotros, y estoy tratando de entenderlo. Pero tengo miedo de que esto nos separe», murmuró, sintiendo que cada palabra era un peso que deslizaba entre sus manos. Marisol lo miró fijamente, los ojos llenos de un cóctel de emociones que él no podía descifrar. «Alejandro, siempre me has hablado de la verdad. Tal vez esto es solo una parte de nuestra historia, pero no define quiénes somos». Las palabras de Marisol fueron como un soplo de aire fresco. Sabía que el camino que tenía delante no sería sencillo, que enfrentaría más preguntas y secretos, pero también se dio cuenta de que su viaje personal no tenía que ser solitario. Compartir su carga podría ser el primer paso hacia su crecimiento. La conversación llevó a nuevas reflexiones, y en un giro inesperado, primeramente sintió la posibilidad de que esta revelación no fuera un final, sino el comienzo de algo significativo. A medida que la noche avanzaba, lo único que quería era explorar cada faceta de esa conexión renovada. Al dejar la cafetería, ambos se sintieron diferentes, más unidos. Alejandro decidió que no escondería la verdad. En vez de ello, avivaría cada emoción, utilizándolas como faros en su camino. Sin embargo, mientras regresaba a casa, comenzó a cuestionar: ¿acaso había otros secretos escondidos de su familia? ¿Cuántas historias más yacían ocultas en los rincones polvorientos de su pasado? Con la mente inquieta y el corazón acelerado, preparó un plan para profundizar en su historia familiar, sin saber que esa búsqueda lo conduciría a otro nivel de revelaciones. Era el momento de destapar viejos secretos familiares que podrían no solo cambiar sus relaciones, sino transformarlo para siempre. De repente, sintió una sacudida en su interior. ¿Cuál sería el próximo paso?, se preguntó, sumido en la intriga de lo que podría descubrir. Sabía que estaba al borde de otro dilema. Estaba cerca de otra verdad que podría hacer que su vida fuera aún más complicada. En ese instante, el futuro se veía incierto, pero el camino del autodescubrimiento lo empujaba hacia adelante, más decidido que nunca a enfrentarlo. La mañana siguiente llegó con un cielo despejado que contrastaba con la tormenta interna que azotaba a Alejandro. Se sentía abrumado, como si cada pensamiento que cruzaba su mente fuese un ladrillo más en la pesada carga de incertidumbre. Había decidido que enfrentaría su pasado, pero la pregunta persistía: ¿estaba preparado para los secretos que pudieran salir a la luz? A primera hora, Alejandro se dirigió a la casa de su niñera, un lugar que había sido un refugio durante su infancia. En el camino, recordó la calidez de sus abrazos y las lecciones de vida que había recibido a través de sus cuentos. Sin embargo, todo lo que ahora sabía manchaba esas memorias sombra de la traición. Al llegar, el hogar seguía luciendo el mismo, aunque él dudaba de que sus cimientos fueran tan firmes como antes. Decidió no entrar de inmediato. En cambio, caminó por el jardín, observando cómo los árboles habían crecido y las flores florecido. Todo parecía igual, pero él sabía que nada lo era. A medida que respiraba el aire cálido y perfumado de flores, su mente comenzó a trazar un plan. Se detuvo a pensar en cómo abordar la conversación con su niñera. Tenía tanto que preguntarle, y sin embargo, una parte de él temía lo que pudiera encontrar. ¿Qué si al abrir esa puerta no solo descubría el pasado de ella, sino que también el suyo se tambaleara?
¿Y si las respuestas condujeran a más preguntas dolorosas que nunca había anhelado explorar? Finalmente, tomó aliento y decidió tocar el timbre. La puerta se abrió lentamente, y allí estaba ella, con una mirada que mezclaba sorpresa y afecto. «Alejandro, no esperaba verte tan pronto», exclamó con una sonrisa. Él forzó una respuesta cordial mientras su corazón latía rápido. En lugar de las pequeñas charlas sobre su vida, sabía que debía ir al grano. Al ingresar, el ambiente familiar le brindó una sensación efímera de seguridad que rápidamente se desvaneció. Se sentaron a la cocina, el aroma del café recién hecho envolviendo el espacio como un abrazo. «Tuve una conversación con Marisol anoche», comenzó. Ella lo miró con curiosidad. «Descubrí cosas sobre mí, sobre nosotros». Se detuvo, sabiendo que tenía que ser cuidadoso. Sin embargo, el tono de su voz resonó con la urgencia de una verdad reprimida que necesitaba salir. Tras un profundo respiro, se atrevió a compartir sus pensamientos sobre la carta y lo que implicaba. Mientras hablaba, notó cómo la expresión de su niñera se transformaba, revelando un mar de emociones en su rostro. La calidez se convertía en tensión, y Alejandro sintió que cada pregunta que formulaba rompía el silencio que había existido durante tanto tiempo. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», Alejandro preguntó, su voz un susurro lleno de incredulidad. «Si todo esto ha estado oculto, ¿qué más hay? ¿Qué secretos vínculos han quedado sin resolver?». Su niñera se quedó callada un momento, mirando por la ventana como si buscaba respuestas en el pasado. «Hay cosas que no se olvidan fácilmente, Alejandro. Algunas heridas duelen más de ser expuestas», respondió lentamente, su tono revelando la lucha interna que había sostenido. La atmósfera en la habitación se volvía densa, un tenso silencio envolvía sus palabras. Alejandro sentía que su corazón se aceleraba ante la posibilidad de conocer verdades que podrían reescribir su identidad. En su mente se agolpaban preguntas sin respuesta. Su niñera no era solo su cuidadora, era una presencia fundamental en su vida, alguien que había tejido los lazos que unían su pasado con su presente. «Es hora de que entiendas realmente quién eres, Alejandro», ella dijo finalmente, volviéndose hacia él. «Todo lo que oculté tenía sus razones, pero es momento de que enfrentes tu historia». Con su corazón latiendo en un compás frenético, Alejandro se preparó para lo inesperado. La inminente revelación podría ser la chispa que encendiera su viaje hacia un yo más auténtico, pero a su vez podría arrastrarlo a un terreno emocional inexplorado. «¿Estás preparado?», preguntó ella con un tono que contenía tanto temor como esperanza. La pregunta le erizó la piel, y antes de que pudiera responder, se dio cuenta de que cualquier paso que diera a partir de ese momento marcaría el rumbo de su vida. Su destino se perfilaba ante él, con puertas que parecían abrirse y a la vez cerrándose, la tensión palpable en el aire. Justo cuando el silencio se posó, una nueva incógnita embrionaria surgió en su mente. ¿Qué más había para descubrir y a qué precio? Con la mirada fija en los ojos de su niñera, Alejandro comprendió que las decisiones que tomaría no solo transformarían su relación con ella, sino que también definirían su propio futuro. La tarde se llenó de un silencio expectante, una calma tensa que envolvía a Alejandro mientras su niñera, esa figura maternal que había dejado una huella indeleble en su infancia, le ofrecía la oportunidad de descubrir los secretos escondidos tras las paredes de su vida. Justo en ese instante, sintió que el aire en la habitación se densificaba como un telón que se levantaba, revelando la escena de su propia existencia. «Estás a punto de escuchar cosas que podrían cambiar tu percepción de todo lo que creías saber», dijo su niñera, su mirada fija en los ojos de Alejandro. La verdad se dibujaba ante él como un horizonte inalcanzable. Él asintió, con una mezcla, inquietud y determinación corriendo por sus venas. Fue un momento catártico. «He estado buscando respuestas sobre mi familia, sobre mi abuela y sobre mí mismo. Necesito entender cómo todo se conecta». Su voz, a pesar de que temblaba ligeramente, resonó con una firmeza que sorprendió incluso a su propio ser.
Ella suspiró, como si la carga de los años se deslizara de sus hombros. ¿Sabías que tu abuela vivió una vida llena de secretos y sacrificios? No solo era fuerte, sino que también tuvo que tomar decisiones difíciles para proteger a su familia. Empezó a explicar. Cada palabra emergía como una revelación que desarmaba los muros de su comprensión. Mientras la conversación avanzaba, Alejandro comprendió que no solo se enfrentarían a los ecos del pasado que lo habían condicionado, sino que cada secreto también significaba una pieza de su identidad que una vez estuvo perdida. La historia de su abuela no era solo un legado, era un mapa que iluminaba su propio camino. Doña Clara, la anciana del pueblo, había mencionado que su niñera guardaba un secreto que podía cambiarlo todo. Ahora, ante su relato, el nudo empezaba a desatarse. La conexión entre su niñera y su abuela se tornaba clara. Ambas mujeres habían navegado por aguas profundas y peligrosas, enfrentando tormentas que, de alguna manera, habían modelado al hombre que Alejandro era hoy. Tu abuela dejó una serie de cartas y diarios que son testimonio de su viaje. Me prometió que algún día revelaría todo, pero el miedo a que las verdades destructivas dividieran a la familia la hizo callar. Continuó. Alejandro sintió que un rayo de comprensión iluminaba su interior. Su vida había sido un eco de decisiones no tomadas, de verdades ocultas que clamaban por ser descubiertas. Al finalizar la conversación, la claridad inundó su mente. Alejandro sintió que estaba en un punto de inflexión no solo en su vida, sino en su trayectoria emocional. La necesidad de entender su pasado no era solo para cerrar heridas, sino para abrirse a nuevas posibilidades. No tenía que cargar con el peso de la historia solo. Si mi abuela vivió con esos secretos, ¿por qué no puedo enfrentar los míos?, reflexionó en voz alta, como un mantra que buscaba liberarlo. Comprendió que cada verdad era una apertura hacia el crecimiento y la libertad. Necesito encontrar esas cartas y diarios, afirmó, la determinación surgiendo como un grito de guerra. La niñera sonrió con cariño y orgullo, vislumbrando la transformación en Alejandro. Sabía que el esfuerzo valdría la pena. La búsqueda de la verdad es el primer paso hacia tu liberación. Que el legado de tu abuela te guíe. Esa misma noche, Alejandro emprendió un nuevo camino. Conectó las piezas de su historia estatal y reorientó su vida hacia el descubrimiento. Se despidió de su niñera con gratitud y, en el fondo de su corazón, la certeza de que no estaba solo en esta travesía. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y revelaciones. Tras encontrar las cartas escondidas en el viejo desván, cada párrafo se convirtió en un ladrillo más en sus cimientos de autoconocimiento. Tenía la oportunidad de honrar la vida de su abuela y, al mismo tiempo, dejar atrás las sombras que lo habían oprimido. Marisol, siempre a su lado, se arriesgó al abrirse a él con auténtico amor. La malla de su relación se fortalecía cada vez que compartían fragmentos de la historia familiar que ahora desenterraba. La luz en los ojos de ambas partes brillaba con cada risa y cada lágrima que esperaban para ser expresadas. Alejandro tomó conciencia de que sanar no era solo un acto individual, sino que implicaba a otros, incluido ella. A medida que avanzaban juntos en este viaje, el crecimiento emocional que experimentaban les otorgaba la valentía para enfrentar la vida con intensidad. ¿Qué más podrían descubrir? La respuesta residía en ser valientes ante lo desconocido, abrazando la verdad en su totalidad, tanto la decepcionante como la esperanzadora. Al final del viaje, Alejandro se encontró con un nuevo sentido de paz. Las heridas del pasado se transformaron en lecciones vitales y comienzos renovados. Había logrado una transformación digna junto a Marisol, su apoyo incondicional. Reconoció que el verdadero crecimiento personal provenía del amor, la vulnerabilidad y la aceptación de sus raíces. La vida, ahora, estaba llena de nuevas posibilidades. En lo profundo, entendió que el ciclo de sanación era interminable, una danza entre el pasado y el futuro. Miró hacia adelante, con una sonrisa radiante y el corazón ligero, listos para abrazar cada color de la vida que aún le quedaba por vivir.
Y así, Alejandro no solo se liberó de los fantasmas del pasado, sino que conquistó la vida que realmente deseaba tener. Una vida llena de amor, verdad y autenticidad. No esperen ni un segundo más para compartir su propia historia. Este es el momento de abrazar la transformación y seguir creciendo juntos. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias conmovedoras que desinspirarán. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo que permite que más personas escuchen estas palabras. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar este canal.